cuando tú estás en el Amazonas solo y apagas la luz, como un tipo como tú o como yo, te mueres del susto, ¿me entiendes? En 5 minutos ya estás corriendo. Y entender, ir estando allá, imaginarse lo que pudiera pasar por la cabeza de esos niños y la experiencia de estar solos después de todas las tragedias, sobrevivir el rescate de un avión, ver a su mamá muerta y todo lo que sucedió antes para que tuvieran que llegar ahí, pues simplemente fue mucha inspiración. Entonces el proceso creativo creo que fue un proceso de poder contar una historia inspiradora desde el heroísmo de Leslie y al mismo tiempo de poder entender que la selva y el conocimiento indígena era algo fundamental para que este rescate se diera. ¿Cómo estás? Todo bien por acá, ¿tú? Bien, bien, aquí, todo en orden. Bueno, mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Cruz y yo soy el director de Perdidos en la Selva. Este es un documental que trata la historia de un accidente que hubo en Colombia en el cual un avión cayó en el Amazonas, en el cual murieron 3 personas y sobrevivieron 4 niños quienes tuvieron que sobrevivir, digamos, durante 40 días en la selva, lo cual detonó una de las operaciones de rescate más importantes y sin precedentes que había en la historia de nuestro país. Pero por primera vez creo que lo diferente y lo importante de esta película es que vamos a poder oír el testimonio de los niños y de la experiencia de estos 40 días en la selva desde su propia voz. ¿Cómo fue la experiencia de grabar y la experiencia creativa? ¿Cómo fue todo el proceso creativo desde tu visión? Pues fue un proceso muy largo, ¿no? Porque finalmente, inicialmente se genera la curiosidad de, obviamente, esta es una historia muy grande en Colombia y en todo el mundo. Eventualmente nosotros iniciamos un proceso de entrevistas y de recolectar archivo, ¿no? Conociendo muchos de los rescatistas indígenas, de los rescatistas militares, acercándonos a esa familia. Y a través de ellos empezamos como a entender un poco más allá de la historia de solamente el rescate y las razones por las cuales se dio esta tragedia, que creo que muchos nos preguntábamos, ¿no? Y es por qué estaban estos 4 niños en ese avión. Y esta película trata de explorar un poco más allá de solo el rescate y poder entender esa circunstancia, ¿no? Y eventualmente, bueno, los niños después del accidente y después de que fueron rescatados, estuvieron bajo la custodia del ICBF, que es el Instituto de Bienestar Familiar en Colombia, y eso que es el instituto encargado de cuidar a los niños en el país y especialmente niños que han sufrido situaciones como estas. Entonces, a través de un trabajo en conjunto con el Instituto de Bienestar Familiar, a través de un conjunto trabajo con las familias, de psicólogos, de psiquiatras y de todo un proceso de poder conocer, acercarnos a los niños, de crear confianza, sobre todo yo con ellos, de jugar, de poder, ¿no? Como honestamente acercarnos a ellos, que creo que eso es lo más importante. Los niños son muy perceptibles y creo que estos niños son muy inteligentes, no te imaginas lo inteligentes que son. Entonces creo que eso fue lo más lindo y lo más importante de este proceso de poderlos conocer y de poder de una manera muy natural, porque finalmente la manera como conversamos con ellos fue a través de los mismos juegos que ellos hacían en sus procesos psicológicos para reconstruir la historia, poder capturar su testimonio, ¿no? Y su testimonio, un testimonio que es absolutamente heroico y único, que creo que nadie ha oído en el mundo todavía de su propia voz, y que para nosotros fue fascinante poder descubrir todo lo que sucedió en esos 40 días, ¿no? Porque cuando tú estás en el Amazonas solo y apagas la luz, como un tipo como tú o como yo, te mueres del susto, ¿me entiendes? En 5 minutos ya estás corriendo. Y entender, ir estando allá, imaginarse lo que pudiera pasar por la cabeza de esos niños y la experiencia de estar solos después de todas las tragedias, sobrevivir el rescate de un avión, ver a su mamá muerta y todo lo que sucedió antes para que tuvieran que llegar ahí, pues simplemente fue mucha inspiración. Entonces el proceso creativo creo que fue un proceso de poder contar una historia inspiradora desde el heroísmo de Leslie y al mismo tiempo de poder entender que la selva y el conocimiento indígena era algo fundamental para que este rescate se diera y que al mismo tiempo es de alguna manera un retrato y una radiografía de muchas cosas que están sucediendo en nuestro país, en Colombia, ¿no? Y una metáfora chiquita de cómo también grupos opuestos y gente que nunca se conoce, que no se conecta en este país podrían llegar a hacer algo hermoso a través de la unión y rescatar a unos niños, ¿no? Y exaltar el conocimiento indígena y el conocimiento de la selva, que eso era otra cosa para nosotros muy importante. Entonces el proceso creativo, que era tu pregunta, es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? De conocer a la gente, de conocer los diferentes personajes, de entender qué recursos habían disponibles, de recolectar archivo, pero una vez tuvimos el testimonio de los niños, creo que esa fue la pieza central que dirigió todo el proceso creativo alrededor de esto.
Bien, me parece interesante, Juan Camilo, eso que dijiste de el conocimiento indígena y ligado a la conexión que tienen con la naturaleza. Vi algunas cosas del teaser y algunos de los indígenas decían, la selva es nuestro cuerpo, nos conectamos con la selva. ¿Cómo ves eso? Y pensando que también nosotros somos un medio especializado en sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y de lo social. ¿Cómo ves esta conexión de este mundo indígena con la naturaleza, con el Amazonas? ¿Cómo lo viste? La veo que es muy natural. Creo que cuando tú o yo, o bueno, personas digamos occidentales, vamos al Amazonas, nos sentimos como unos aliens absolutos, ¿no? O sea, tú entras en la selva y te das cuenta que tú ahí no haces parte de un ecosistema que es absolutamente funcional. Mientras que cada mosquito, cada gota de agua, cada insecto, cada planta, cada animal, todo de alguna manera está interconectado y funciona. Y yo creo que los indígenas hacen parte precisamente de ese ecosistema. Ellos funcionan a partir de las mismas lógicas. Evidentemente tienen una conciencia diferente, pero ellos, el respeto que tienen a la selva, el conocimiento que la selva les ha permitido construir su cosmovisión, su ecosistema, sus métodos de vivienda, todo, es algo que se da naturalmente y que para ellos es parte natural de su existencia. Entonces, evidentemente en una situación de rescate como estas, en donde tienes helicópteros y el ejército y un montón de cosas de estas, ellos simplemente utilizaban la naturalidad de su manera de comunicarse con la selva para poder entender cuál era la más lógica más pertinente para poder encontrar los niños dadas estas circunstancias, ¿no? Y así fue que se dio el rescate, ¿no? Dado el conocimiento que ellos tenían de la selva y la supervivencia de los niños también se dio dado el conocimiento y la experiencia que ellos tenían de la selva. Entonces, la selva es una fuerza superior, es algo que es todo y ¿sabes? Es una cosa que solo cuando estás ahí lo entiendes y creo que ellos lo entienden, ¿no? Y uno entiende lo ajeno que es cuando lo vive y cuando lo siente y cierras los ojos y oyes los sonidos. Entonces, creo que para ellos es algo muy natural, pero sí creo que fue la fuerza que de alguna manera permitió que los niños se salvaran y que los niños fueran encontrados, además. ¿Qué se va a encontrar un espectador cuando vea el documental? Se va a encontrar con la experiencia de cuatro niños desde su propia voz contando la historia de cómo sobrevivieron durante 40 días la caída de un avión al ver a su mamá muerta y tener que sobrevivir en la selva después de eso. Creo que lo que hace único este documental es poder tener el testimonio heroico de estos niños, que es algo absolutamente inédito, e impresionante y que creo que nadie ha visto. Pero al mismo tiempo se van a encontrar un universo que trata de alguna manera demostrar que la selva es algo demasiado poderoso, que es algo demasiado importante, que tenemos que respetar, que tenemos que cuidar, que tenemos que entender que tiene un conocimiento muy, muy, muy poderoso y que gracias a eso fue que estos niños fueron encontrados y que quizás digo esto pues, entendiendo el medio del que me estás hablando y entendiendo que de alguna manera para mí y creo que para los espectadores de tu medio será importante eso, ¿no? El entendimiento sobre la selva. Se van a encontrar una película que buscaba comunicar la importancia del Amazonas y la importancia del Amazonas en una situación como esta y cómo ese conocimiento puede ser algo que puede ser potenciado en miles de otras cosas, porque el Amazonas es un lugar rico y lleno de cosas hermosas, pero sobre todo se van a encontrar el relato sincero de cuatro niños hermosos y heroicos, que creo que son un ejemplo de fuerza, de resiliencia, de muchas otras cosas, y al mismo tiempo un ejemplo en un país dividido y polarizado como el nuestro, de cómo dos fuerzas diferentes como son los militares y los indígenas, pueden trabajar juntos en pro del futuro, que son los niños, y en pro de algo superior. Entonces, creo que es simplemente un mensaje positivo, constructivo, de que sí podemos juntos, de que la naturaleza es poderosa y de que hay unos niños hermosos por los que vale la pena luchar. Milo, te quiero dar las gracias por ser parte del Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable, que es nuestro podcast y donde vamos a mostrar esta entrevista de estos 10 minutos de conversación con esta tremenda experiencia que vivieron al filmar el documental. No, pues muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, y ojalá vean la película el 13 de septiembre en Disney Plus. Muchas gracias.